El viaje más allá de la vida. María siempre había sido una mujer de fe, pero también de ciencia. Como doctora en física cuántica, había dedicado su vida a estudiar los misterios del universo, buscando respuestas que conectaran la ciencia con lo espiritual. A lo largo de su carrera, había desarrollado teorías sobre la energía, la conciencia y la vida después de la muerte, pero jamás imaginó que algún día se vería involucrada en una experiencia que pondría en duda todo lo que había creído hasta ese momento. Una noche, después de un día agotador en el hospital, María sufrió un accidente de tráfico. Su coche se estrelló contra un árbol a gran velocidad. En cuestión de segundos, su vida llegó a su fin. En ese momento, María abandonó su cuerpo físico y comenzó lo que solo podría describir como un viaje al más allá, la experiencia más allá de la muerte. María despertó en un espacio oscuro y vacío, un lugar donde no había tiempo ni espacio. Su conciencia seguía intacta, pero su cuerpo había desaparecido. En este estado de pureza, comenzó a recibir visiones y revelaciones de algo mucho más grande que ella misma. Una voz resonó en su mente, una voz que no era humana, pero que tenía una sabiduría infinita. Era una presencia tan cálida y reconfortante que no causaba miedo, sino una sensación de profunda paz. La voz le reveló secretos sobre el futuro, sobre eventos que cambiarían el curso de la historia humana en los próximos años, especialmente en 2025. En ese estado trascendental, María fue testigo de eventos globales que aún no habían ocurrido, pero que eran inevitables. Esta revelación fue más allá de cualquier predicción científica o espiritual que ella hubiera conocido antes. Era como si, en ese momento, se le hubiera permitido ver las líneas del tiempo, los caminos que la humanidad podría tomar y los desafíos que enfrentarían. La visión de 2025, lo que el futuro depara. La voz le explicó que el año 2025 sería un año crítico para la humanidad. No solo por las tensiones políticas, económicas y sociales que marcarían el periodo, sino por eventos trascendentales que definirían el futuro de la humanidad. María vio con claridad cómo el cambio climático alcanzaría niveles extremos, pero también cómo surgirían innovaciones tecnológicas que podrían salvar al planeta si la humanidad tomaba decisiones correctas. Era un momento de esperanza y desesperación, todo al mismo tiempo. Lo primero que María vio fue una serie de desastres naturales que devastarían varias partes del mundo. Huracanes más fuertes que nunca, terremotos inesperados y sequías extremas serían solo algunos de los eventos que se desencadenarían debido al cambio climático. Pero no todo estaba perdido. María también vio cómo, en medio de estos desastres, surgirían líderes globales que cambiarían el curso de la historia, no por sus discursos, sino por sus acciones audaces en favor de la Tierra. La emergencia climática, una llamada a la acción global. A medida que María experimentaba esta visión, la voz le habló con urgencia: 2025 es el punto de no retorno. El cambio climático será irreparable si no tomas acción ahora. Cada segundo cuenta. La revelación fue desgarradora. María vio una serie de eventos catastróficos que destruirían ecosistemas completos, pero, al mismo tiempo, vio un movimiento global de personas y gobiernos trabajando juntos para mitigar los efectos del cambio climático. Las energías renovables jugarían un papel fundamental en la transformación global. Se verían avances significativos en la tecnología solar, energía eólica y movilidad sostenible. Sin embargo, todo dependería de las decisiones tomadas en los próximos años, especialmente en 2025. La voz le explicó que si la humanidad continuaba ignorando las señales del planeta, las consecuencias serían devastadoras e irreversibles. En una visión aún más profunda, María observó cómo los países más poderosos del mundo finalmente se unirían en un pacto internacional para reducir las emisiones de carbono.
Este acuerdo sería el resultado de una presión mundial que impulsaría la creación de un sistema económico basado en la sostenibilidad. Pero, al mismo tiempo, las naciones más pobres enfrentarían enormes dificultades debido a la falta de recursos para adaptarse a estos cambios, y la lucha por la equidad global se volvería aún más urgente. El renacer de la humanidad, tecnologías de sanación y avances médicos. María también fue testigo de la evolución de la ciencia médica. La inteligencia artificial y la nanotecnología revolucionarían la forma en que los humanos enfrentan las enfermedades. El cáncer sería finalmente erradicado, gracias a nuevas terapias basadas en nanobots que repararían las células dañadas antes de que pudieran mutar en células cancerígenas. Además, los avances en medicina regenerativa permitirían que las personas envejecieran de manera más saludable y la longevidad humana podría aumentar significativamente. Pero no solo la medicina tradicional evolucionaría. La sanación energética también ganaría aceptación, con el regreso de métodos ancestrales y espirituales como la meditación y las terapias holísticas. María vio cómo la humanidad comenzaría a aceptar la idea de que la mente y el cuerpo están profundamente conectados, y cómo las prácticas espirituales jugarían un papel crucial en el bienestar general. El despertar espiritual, un cambio en la conciencia global. Otra de las revelaciones más impactantes que María experimentó fue el despertar espiritual que acompañaría el cambio global. En su visión, vio cómo, en 2025, un gran número de personas comenzarían a cuestionarse el propósito de sus vidas, el significado de la existencia y su relación con el universo. Este despertar no sería impulsado por ninguna religión en particular, sino por un movimiento global hacia la unidad espiritual. Las personas empezarían a entender que todas las religiones comparten un núcleo común de amor, compasión y paz. Las divisiones sectarias desaparecerían gradualmente y en su lugar surgiría una espiritualidad global que abrazaría la diversidad y se enfocaría en el crecimiento interno y la paz exterior. El avance de la conciencia colectiva haría que las personas trabajaran más unidas que nunca para crear un mundo más justo, equitativo y compasivo. Esta es solo la primera parte de la historia, en la que María comienza a revelar lo que sucederá en 2025. ¿Te gustaría que continúe desarrollando más detalles sobre los eventos y revelaciones que experimenta? O si prefieres que se enfoque en una parte más específica de la historia, dime y ajusto el enfoque. El impacto global de las revelaciones de María. María, atrapada en esa experiencia trascendental más allá de la muerte, continuó recibiendo visiones del futuro, cada una más compleja y detallada que la anterior. La voz que la guiaba le reveló no solo lo que sucedería en el 2025, sino también cómo estas decisiones cambiarían el destino de la humanidad para siempre. En esta segunda parte de la historia, María comienza a comprender la magnitud de las revelaciones y su responsabilidad en lo que vendría. El desafío geopolítico, nuevas alianzas y conflictos mundiales. Uno de los primeros temas que le fue revelado a María fue el escenario geopolítico global que marcaría el año 2025. El mundo se encontraba en un punto de inflexión y las decisiones tomadas en los próximos años serían cruciales para determinar si la humanidad se sumiría en un ciclo de caos y guerra, o si sería capaz de forjar un futuro de cooperación y paz. La visión mostró a María cómo las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, se enfrentarían en una batalla de intereses económicos y políticos. Los conflictos comerciales serían cada vez más intensos, mientras que la tecnología y la inteligencia artificial se convertirían en herramientas de poder, capaces de cambiar el curso de la política mundial. Sin embargo, la revelación no se limitaba a los conflictos. En medio de estas tensiones, un evento trascendental ocurriría, una alianza inesperada entre países tradicionalmente rivales comenzaría a tomar forma. María vio cómo, por primera vez en la historia,
naciones de orígenes políticos opuestos comenzaron a cooperar para resolver problemas globales como el cambio climático y la desigualdad económica. Esta alianza fue catalizada por una crisis ecológica que afectaría a millones de personas, obligando a los países a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. El sistema de alianzas internacionales cambiaría drásticamente, dando paso a una nueva forma de gobernanza global. En lugar de la Guerra Fría y la competencia constante, la humanidad podría construir una sociedad más colaborativa, enfocada en la resolución de conflictos y la construcción de infraestructura ecológica. La revolución tecnológica, el ascenso de la IA y la nanotecnología. Las visiones que María tuvo también abrieron los ojos a la impresionante evolución tecnológica que tomaría lugar. 2025 marcaría el comienzo de una revolución en la inteligencia artificial, IA, la cual, según las revelaciones, sería tanto un regalo como un desafío para la humanidad. María vio cómo la IA no solo transformaría la industria y la educación, sino que también alteraría la forma en que las personas interactúan entre sí. Los asistentes virtuales serían capaces de aprender de manera autónoma y convertirse en una parte integral de la vida cotidiana. Las personas se conectarían de formas que antes parecían impensables, utilizando tecnologías que fusionaban lo físico y lo digital. Pero las revelaciones no fueron solo sobre los beneficios de la tecnología. También vio los peligros inherentes a esta nueva era. La privacidad sería cada vez más difusa y el control de datos se convertiría en una de las principales preocupaciones globales. La IA, si no se manejaba con ética, podría llegar a tener un poder absoluto sobre la información y las decisiones humanas. Las brechas sociales también aumentarían debido a la automatización, dejando atrás a millones de personas que perderían sus empleos por el avance de las máquinas. María comprendió que el futuro de la humanidad dependería de cómo se manejarían estas tecnologías. La regulación de la IA y su uso ético serían temas fundamentales que definirían si los avances conducirían a un futuro más justo o a una mayor desigualdad. La nanotecnología, en particular, sería otro punto crítico. Nanobots serían capaces de intervenir a nivel celular, curando enfermedades y prolongando la vida humana. María vio cómo, en algunos lugares del mundo, la medicina avanzada permitiría que las personas vivieran más tiempo y con mejor calidad de vida, pero también vio las consecuencias de un sistema de salud desigual, donde solo una élite tendría acceso a estos avances. La crisis energética y la reconfiguración global de energías renovables. Uno de los aspectos más preocupantes que María presenció fue la crisis energética. A medida que el cambio climático se intensificaba, la dependencia de los combustibles fósiles se convirtió en un peligro existencial. María vio que, para 2025, el mundo se encontraría en una encrucijada crítica. Seguiría dependiendo de fuentes de energía contaminantes, o la humanidad podría dar el salto hacia un sistema completamente renovable. La visión de María mostró que, aunque algunos países ya habrían hecho avances significativos en energías renovables, como la solar y la eólica, muchos otros aún se aferraban a sus industrias contaminantes. El futuro de la energía se decidiría en las próximas décadas, pero 2025 sería un año clave para cambiar el rumbo. Si la humanidad tomaba decisiones rápidas y firmes para invertir en tecnologías limpias, el planeta podría sobrevivir al colapso ecológico que se avecinaba. Pero si no, las consecuencias serían devastadoras. La voz que guiaba a María también le reveló que una nueva era de cooperación internacional comenzaría a formar la base para una revolución energética global. Países de diferentes continentes unirían esfuerzos para desarrollar fuentes de energía limpias y sostenibles. A través de la cooperación y la innovación tecnológica, se crearían soluciones capaces de restaurar el equilibrio ecológico del planeta, transformando industrias enteras y creando una nueva economía verde. El despertar colectivo.
el renacimiento espiritual de la humanidad. Quizás la visión más asombrosa que María experimentó fue el renacer espiritual que comenzaría en 2025. La humanidad, tan centrada en el materialismo, comenzaría a buscar respuestas más allá de lo físico. Las personas se despertarían a una nueva conciencia, entendiendo que la verdadera paz no se encuentra en la posesión ni en el poder, sino en la unidad y en el amor incondicional. María vio que, en muchos rincones del mundo, las personas se agruparían en comunidades espirituales, sin importar su religión, buscando respuestas profundas sobre la vida y el propósito humano. Las prácticas espirituales, como la meditación, el yoga y el trabajo energético, tomarían un papel central en la vida cotidiana. Las universidades comenzarían a enseñar sobre la mente consciente y la conexión espiritual entre todos los seres humanos, con el fin de fomentar una cultura de paz y compasión. La humanidad experimentaría una revolución interior, moviéndose de una mentalidad de separación a una de unidad. María vio cómo, a través de este despertar colectivo, los conflictos se irían disolviendo lentamente, reemplazados por un deseo compartido de sanar al mundo y a uno mismo. La misión de María en la Tierra. A medida que las visiones de 2025 comenzaron a desenlazarse, María sintió la presión de regresar. La voz le explicó que, aunque la humanidad ya había tomado decisiones importantes, las revelaciones que había presenciado serían cruciales para evitar los peores escenarios. Ella debía regresar al mundo de los vivos con un mensaje urgente de esperanza y acción. Su misión no sería fácil. María tendría que compartir las revelaciones que había recibido de una forma que inspirara a las personas a actuar. El futuro de la humanidad, pensó, no estaba escrito. Cada elección que tomáramos en el presente influiría directamente en el mundo que heredarán las generaciones futuras. Esta parte de la historia continúa desarrollando el impacto global de las visiones de María, lo que nos lleva a la conclusión de que 2025 sería un año crítico para la humanidad. Si deseas que continúe con más detalles o enfoques específicos, como el retorno de María al mundo físico o su misión para compartir sus visiones, puedo seguir ampliando la historia. La misión de María en la Tierra. El regreso de María fue algo más que una simple reanimación. Lo que experimentó más allá de la muerte, las visiones sobre el futuro, no solo cambiaron su vida, sino que la colocaron en una posición única, como un puente entre el mundo de lo invisible y lo tangible. Cuando finalmente regresó a su cuerpo, después de lo que pareció una eternidad, se encontró en una sala de hospital, rodeada de doctores que se asombraban de su milagroso despertar. A pesar de la sorpresa médica, su mente estaba lejos de la recuperación física. Ella se sentía abrumada por la responsabilidad que había adquirido en el otro lado. La voz que la había guiado le había dejado un claro mandato: debía transmitir el mensaje, las revelaciones de lo que sucedería en 2025, de una manera que no solo inspirara a las personas, sino que las impulsara a actuar. Pero hacerlo no sería fácil. El mundo estaba sumido en un estado de incertidumbre y desconfianza, y las palabras de una mujer que había regresado de la muerte, aunque poderosas, podrían ser vistas como una locura o un espejismo. Aún así, sabía que no tenía opción. La humanidad ya estaba en el borde de un precipicio y necesitaba escuchar la verdad. El conflicto interior de María, la resistencia del mundo. Al principio, María intentó llevar su mensaje de manera silenciosa, mediante pequeños círculos de confianza. Visitó a antiguos colegas científicos, amigos cercanos y líderes comunitarios, intentando compartir lo que había aprendido sobre el futuro, sobre los desafíos y las oportunidades que se presentarían en 2025. Pero pronto se dio cuenta de que no podía guardar este conocimiento solo para unos pocos. Las revelaciones globales que había presenciado debían ser escuchadas por todos, ya que el futuro no dependía de unos pocos, sino de la acción colectiva de toda la humanidad. Sin embargo,
encontró una resistencia inesperada. El mundo, sumido en sus propios problemas, no estaba preparado para recibir lo que ella traía. Algunos la trataron con escepticismo, otros con miedo, temiendo que sus palabras pudieran desencadenar un caos aún mayor. Los que dominaban el sistema económico y político mundial no querían aceptar que el modelo de crecimiento y explotación que habían seguido durante tanto tiempo estuviera condenado al fracaso. María fue consciente de que, al tratar de advertir al mundo sobre el cambio climático y las futuras crisis sociales, estaba enfrentándose a un sistema que prefería ignorar las señales, que tomaba decisiones a corto plazo en lugar de pensar en el bienestar de las generaciones futuras. La resistencia no solo venía de los poderosos, sino también de las personas comunes que, aunque ya percibían los síntomas del deterioro global, no querían enfrentar la magnitud de lo que venía. ¿Quién quería oír hablar de desastres, catástrofes y sacrificios por venir, cuando ya estaban luchando por sobrevivir el día a día? La conexión espiritual y la llamada a la acción. A pesar de la adversidad, María continuó su misión, con la firme determinación de que sus visiones debían llegar al mundo. Ella comenzó a organizar charlas comunitarias, a escribir artículos para revistas, a crear contenido digital que pudiera viralizarse en redes sociales. Su mensaje era claro y directo: el futuro podía cambiar, pero requiere acción inmediata. No era un mensaje de desesperación, sino de esperanza a través de la acción colectiva. A medida que compartía sus revelaciones, comenzó a notar un cambio sutil en las personas que la escuchaban. Aquellos que inicialmente la habían visto como una figura extraña, comenzaron a sentir una conexión profunda con sus palabras. María hablaba desde un lugar de claridad espiritual, donde cada una de sus revelaciones parecía resonar con algo interno en las personas. Sus palabras no solo hablaban de eventos futuros, sino de un despertar interno, una llamada a la acción que trascendía la lógica científica y tocaba la esencia del ser humano, el deseo de contribuir a algo mayor, de pertenecer a una comunidad global que no solo lucha por su propia supervivencia, sino por la del planeta entero. Ella comenzó a hablar sobre el despertar espiritual global que ocurriría en 2025. María, en sus visiones, había visto un mundo transformado, no solo a través de las políticas y la tecnología, sino también mediante un renacimiento espiritual. Este despertar implicaba un cambio profundo en la forma en que las personas se relacionaban con sus creencias, con la naturaleza y con los demás. Las diferencias religiosas, culturales y sociales comenzarían a disolverse, reemplazadas por un sentido de unidad universal que permitiría a la humanidad superar sus divisiones más profundas. María sentía que su misión no era solo advertir sobre lo que sucedería, sino guiar a las personas a través de este proceso de transformación interna. Ella sabía que no podía cambiar el mundo sola, pero podía ser el catalizador de un movimiento mayor, un movimiento que impulsara a la humanidad hacia una nueva conciencia global, el renacimiento tecnológico y ecológico, la esperanza para el futuro. A medida que pasaban los meses, María se enfocaba cada vez más en cómo la tecnología podría convertirse en un agente de cambio positivo si se utilizaba de manera responsable y ética. Recordó las visiones que había tenido sobre el avance de la IA y la nanotecnología, herramientas que podrían salvar al planeta si se aplicaban correctamente. La energía renovable y las nuevas tecnologías de descarbonización del aire también serían clave en la revolución verde que, según las revelaciones, ocurriría en 2025. La voz que la había guiado le había dejado claro que el cambio climático sería el mayor desafío de la humanidad, pero también una oportunidad para rediseñar el sistema global. En 2025, las naciones más poderosas tendrían que finalmente poner en marcha acuerdos de cooperación internacional que marcarían el comienzo de una economía global sostenible. Este sería un punto crucial en la historia de la humanidad, un momento en el que los gobiernos y las empresas se verían obligados a tomar decisiones difíciles y costosas,
pero necesarias para garantizar la supervivencia del planeta. María comprendió que, para que el mundo se uniera en torno a un propósito común, las personas debían primero despertar espiritualmente y entender que la humanidad no es un conjunto de naciones separadas, sino una única familia global. Sin esta visión, el miedo al cambio y la resistencia a lo nuevo prevalecerían. Solo a través de la unión, la cooperación y la compasión mutua, la humanidad podría superar las crisis venideras y construir un futuro más justo y equitativo. La larga espera, la hora cero. El camino hacia 2025 sería largo, tortuoso y lleno de desafíos. María sabía que el tiempo era limitado, y que cada acción tomada en los próximos años sería crucial para moldear el futuro. Durante los siguientes meses y años, trabajó sin descanso para inspirar a aquellos que comprendían la magnitud de sus revelaciones. El año 2025 se acercaba rápidamente, y aunque el futuro seguía siendo incierto, María sabía que el destino de la humanidad estaba en las manos de aquellos que se atrevieran a tomar decisiones valientes y conscientes. La hora cero estaba por llegar, y María estaba lista para continuar su misión, confiando en que las semillas que sembraba, aunque pequeñas ahora, crecerían y darían fruto en el futuro. El despertar espiritual que había vislumbrado, combinado con los avances tecnológicos y la cooperación global, podría dar lugar a un renacimiento de la humanidad. Pero para lograrlo, todos debían ser parte del cambio. Con esta parte de la historia, hemos explorado cómo María comienza su misión en la Tierra, a medida que comparte las revelaciones que recibió sobre 2025. A través de sus esfuerzos, buscamos transmitir la importancia de la acción colectiva, el despertar espiritual y la necesidad de cooperación global para superar los desafíos del futuro. ¿Te gustaría que continúe desarrollando más detalles sobre el impacto de sus acciones en la sociedad o en personajes específicos, o quizás quieras que explore alguna parte del mensaje con más profundidad?